Buenas noches, bienvenidos al programa número 78 de Economía al Cuadrado. Seguimos acá haciendo Economía al Cuadrado, desgraciadamente, lejos de los estudios del Canal 22 Web, porque estamos en cuarentena. Y justamente lo tenemos que hacer vía Skype por la cuarentena y vamos a hablar de qué implica la cuarentena. Voy a explicarles algo que casi nadie les dice. Utilizando la ética y la moral de la libertad, voy a explicarles que este aislamiento social preventivo obligatorio es un delito y está peleado contra la ética y la moral de la libertad. Y que, en definitiva, hablando mal y pronto, si es un delito, es una barbaridad atroz que causa la casta política desde el Estado contra nosotros los individuos. Y que, en consecuencia, esta cuarentena con este formato obligatorio jamás debería haber existido. En consecuencia, debe ser levantada ya. Y se lo voy a explicar. Primero, este aislamiento social preventivo y obligatorio es un atentado contra el imperativo moral, ético, que va contra el derecho de cada uno de los individuos, va derecho contra su persona. ¿Por qué? Porque ataca el derecho natural de cada uno de nosotros. Señor director, esto lo vamos a entender muy bien mirando el primer chart, que justamente trata, resume el hecho de que esta cuarentena está peleada contra la ética y la moral de la libertad. A ver, esta cuarentena va contra el derecho natural de las personas. Y uno me puede preguntar, ¿cuál es el derecho natural de las personas? O mejor dicho, ¿qué es el derecho natural de las personas? El derecho natural de las personas no es otra cosa que considerar que toda persona tiene libertad total de poder ejercitar, hacer uso de su propiedad privada primordial, primogénita, primera, que es el derecho del usufructo de su propio cuerpo, de sí mismo. Punto número 1. Primer eslabón del derecho natural. Segundo eslabón del derecho natural. Todos nosotros tenemos derecho a poder hacer uso en total libertad, no solamente de nuestro cuerpo, sino también de nuestra energía, o sea, de nuestro trabajo. Y poder hacer usufructo de lo que nuestra energía, nuestro trabajo, transforme de nuestro entorno. Bueno, claramente esto es el derecho natural que la cuarentena violenta agrede. ¿Y de dónde surge este derecho natural? Lo podemos ver en este primer chart. ¿De dónde surge? Sencillo, surge de la razón humana. La razón humana es quien descubre el derecho natural que nos proporciona un cuerpo de normas éticas en virtud de las cuales se pueden juzgar las acciones humanas en todo tiempo y lugar. Esto es interesante.
El derecho natural es lo que nos dice que está bien para el ser humano en todo momento del tiempo, en todo espacio físico. O sea, es válido para cualquier estadio de desarrollo del ser humano y de la civilización. Y este derecho natural, que es el derecho, repito, a poder hacer uso en total libertad de nuestro cuerpo, es el derecho a hacer uso en total libertad de nuestras energías, de nuestro trabajo y del resultado y producto de nuestro trabajo. Este derecho natural lo tenemos que contraponer contra, como marca este chart número 1, contra el derecho positivo. Que el derecho positivo, ¿qué es? No es otra cosa que las normas, la legislación, las leyes, las circulares de la legislación existente en nuestra sociedad hoy en día. A ver, si la legislación, todo el conjunto de normas, se aleja del derecho natural, violenta el derecho natural, podemos concluir que todo este aparato normativo positivo es sinónimo de que existe, que tenemos hoy en día, se aleja de lo que debe ser. ¿Por qué? Porque violenta el derecho natural. Y acá invito al director, para que ustedes vayan viendo, a que ponga el chart número 2, que versa que, o dice, explica que el ser humano es razón, es la mente. Y el ser humano es libre por naturaleza. Y justamente esta razón, que es lo que diferencia al ser humano del resto de los seres vivos, es lo que descubre el derecho natural. ¿Qué podemos ver que está resumido acá en este chart número 2? A diferencia de los animales, nosotros los seres humanos no nacemos con un conocimiento innato, con un instinto básico, no nacemos teniendo un conocimiento adquirido automáticamente por haber nacido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el ser humano, cuando nace, tanto el hombre como la mujer, no sabe, no conoce sus fines, sus objetivos. Tampoco tiene idea de cómo alcanzar sus objetivos, esos fines, sino que tiene que aprenderlos. Y para aprenderlos, tiene que prestar atención, tiene que observar, tiene que abstraer, tiene que reflexionar. O sea, para saber qué le conviene y qué no le conviene, para conocer detrás de qué fines o objetivos debe ir, tiene que utilizar la razón. Y para hacerse de los instrumentos, de los medios, para poder alcanzar esos fines, el ser humano tiene que utilizar la razón, tiene que aprender. El resto de los seres vivos no tiene nada de esto, se guía por instinto, no tiene que aprender, utiliza los instintos. Entonces, la propia existencia humana emana del uso y del despliegue que el hombre hace de su mente, de la adquisición de conocimientos, ¿ok? Este despliegue de la mente, este conocimiento que va adquiriendo, es la que le permite
obtener medios para alcanzar sus fines y objetivos. Entonces la razón es el instrumento natural del conocimiento del hombre. La razón es la que le permite al hombre poder desarrollarse, crecer, sobrevivir. Sin la razón el hombre no puede sobrevivir porque no puede conocer medios ni fines. El hecho de que el hombre tenga que emplear su mente para adquirir el conocimiento necesario para poder sobrevivir es lo que nos muestra que el hombre por naturaleza es libre. El hombre debe ser libre porque si no es libre no puede utilizar la razón para poder propiciarse fines y medios para alcanzar esos fines. El hombre debe ser libre para sobrevivir. Si el hombre no es libre, no sobrevive y mucho menos progresa y se desarrolla. Entonces vemos que el hombre en su naturaleza, en su esencia, está la libertad y está la razón. Entonces, ¿qué podemos ver? Bebo un poquito. Que el derecho natural del ser humano, pasemos al chart número 3, señor director, es la propiedad de sí mismo, la propiedad de su energía, la propiedad de su propio trabajo, la propiedad del fruto de su propio trabajo, enmarcada en un entorno de total libertad. Ese es el derecho natural. El derecho natural, como podemos ver, señor director, en este tercer chart, es que el ser humano es dueño y propietario tanto de sí mismo como del fruto de su trabajo y de los bienes que su trabajo le provee como medios para alcanzar sus fines. ¿Ok? Y obviamente una sociedad es libre cuando todo ser humano disfruta de sus propiedades naturales, que son las que acabo de explicar, en un marco de total libertad. Y un marco de total libertad es un marco en el cual el hombre no sufre agresiones de sus derechos naturales, agresiones de otros hombres sobre sus propiedades naturales. ¿Ok? Es decir, hay libertad, sí, solo sí, no hay invasión de la propiedad que el hombre tiene de sí mismo, de su trabajo, del fruto de su trabajo, para poder propiciarse el sustento. Ni tampoco hay agresión de los títulos de propiedad que el hombre adquiere mediante la comercialización, mediante el comercio. Yo le entrego el título de propiedad de lo que tengo a otra persona y esa persona me entrega el título de propiedad de lo que ella tiene. Y el intercambio existe porque yo subjetivamente valoro más el título de propiedad de la otra persona y esa otra persona valora más el título de propiedad que yo tengo que el que tiene ella. Entonces entramos voluntariamente en un intercambio comercial que no es otra cosa que intercambiar títulos de propiedad. Esto es el derecho natural y esta es la regla natural.
Y esta regla natural, que está construida sobre la razón y sobre la libertad, son reglas universales, válidas para todos los seres humanos. De color, tengan el color que tenga su piel, tengan las creencias que tengan cada ser humano, tengan la religión que tenga cada ser humano. Y esto es válido en cualquier punto del globo terráqueo y también en cualquier momento del tiempo. Ahora, en el siglo XV, en el siglo 0 o en el siglo 10 antes de Cristo. O sea, es independiente de cualquier estadio de desarrollo intelectual y de la civilización. Cualquier legislación o norma positiva del derecho del momento que se desvíe o viole este derecho natural es antiético y antimoral desde la perspectiva de la libertad y el derecho natural. Ahora bien, pasemos al chart número 4, señor director. ¿Cuándo se rompe esta ética universal del derecho natural? Esta ética se rompe si hay un grupo de personas, que generalmente es el gobierno, que puede imponer un mandamiento coercitivo sobre los restantes individuos, impidiéndoles usufructuar en plena libertad la propiedad de ellos mismos, la propiedad de su energía, la propiedad de su trabajo, la propiedad del resultante de su trabajo o de los títulos de propiedad libremente y voluntariamente intercambiados. ¿Qué pasa? Si esto sucede, pasa a haber un grupo minoritario, que es el que impone la fuerza coercitiva, que sojuzga a un grupo mayor, generalmente, de la población, que ve sus derechos naturales sofocados. Entonces acá paremos la pelota. Pensemos, cuando comprendemos todo esto que estoy explicando, podemos visualizar que el aislamiento social preventivo o obligatorio, más conocido como la cuarentena, que fue impuesta por el gobierno, es en realidad un accionar violento de un pequeño grupo de personas, los burócratas del Estado, los gobernantes, que invaden la propiedad de un gran conjunto de personas, toda la población, invaden esa propiedad privada, su cuerpo, su derecho a trabajar, su energía, el resultado de su trabajo, inclusive la libertad de intercambiarse títulos de propiedad comerciando libremente, invaden violentamente todo ese derecho natural sin su consentimiento. Los gobiernos pasan a ser agresores, imponiendo en forma violenta su voluntad, resquebrajando la propiedad privada y el derecho natural de toda la población. Y si entendemos que la casta política está actuando violentamente, sofocando la ética universal de derecho de la propiedad, del derecho natural, entendemos que al violentar el derecho natural, la casta política está yendo a contramano de lo que pregona. La casta política está atentando contra la vida del ser humano.
La casta política, al poner la cuarentena, al poner el aislamiento social preventivo obligatorio, está justamente haciendo lo opuesto a lo que pregona. Está atentando contra la vida del ser humano, porque está lesionando el pilar básico, la piedra fundamental de la vida del ser humano, que es el derecho natural. El derecho a poder ser propietario de su propio cuerpo en libertad. El derecho a poder ser propietario en libertad de nuestra energía. El derecho a ser propietario en libertad del fruto de nuestro trabajo. Que todas estas cosas son las que nos proveen los medios para poder perseguir nuestros fines y poder propiciarnos, autopropiciarnos el sustento para poder vivir. Cuando entendemos esto, entendemos que la cuarentena atenta contra la vida misma, porque atenta contra el derecho natural. Ahora bien, el problema de la cuarentena es todavía más violento, es más grave, porque la cuarentena es violencia ofensiva. Hay que entender que la cuarentena es delito. Se entiende que la cuarentena es delito. Pasemos al siguiente chart, que el título es El ASPO es delito, porque es violencia ofensiva. Cuando se visualiza que un delincuente es delincuente porque ataca a una persona o ataca la propiedad privada de las personas. O sea, alguien es delincuente porque ejerce la violencia contra otros individuos o contra las propiedades de los individuos. Uno es delincuente o es delincuente el que rompe la paz. Y romper la paz no consiste en romper el poder disfrutar en forma tranquila, sosegada, imperturbada de la propiedad natural y sus resultantes. En este sentido, la violencia ofensiva siempre es delito. O sea, la violencia sin violencia previa es siempre delito. Si uno utiliza la violencia en cualquier otra forma que no sea como respuesta a una violencia previa, uno se está convirtiendo en delincuente. La violencia puede ser utilizada solamente si es utilizada como respuesta a un hecho violento previo. ¿Ok? La violencia la violencia no es delito si solo si es utilizada en forma defensiva. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque si todas las personas tienen derecho absoluto a la propiedad natural, se sigue que también tienen derecho a defender la propiedad natural, incluso con la fuerza. O sea, no existe definir propiedad natural, no existe definir derecho natural si no definimos la posibilidad de, bueno, si nos agreden, ¿cómo defendemos ese derecho natural? ¿Por qué? A ver, ¿puede existir violencia externa que atente contra el derecho natural? Entonces, si cabe esa posibilidad, tiene que caber la posibilidad de defenderlo.
y, en consecuencia, tiene que haber una defensa permitida de nuestros derechos naturales. Y acá tenemos que pasar al siguiente chart, que es la agresión, la violencia o el daño. El título: deben ser palpables, inmediatos o directos. ¿Qué tenemos que ver acá? Señores, es muy importante entender. La violencia, si es utilizada en forma ofensiva, es delito. O sea, si yo voy y agredo la propiedad de alguien, es delito. En cambio, si yo utilizo la violencia en forma defensiva, si viene alguien, me agrede primero, avanza violentamente sobre mi propiedad, sobre mi derecho natural, yo me puedo defender. Paso a estar habilitado para defenderme. Y puedo utilizar la violencia para defenderme. De hecho, eso es la justicia. La justicia no es otra cosa que la utilización de la violencia en forma defensiva. Cuando viene la justicia y mete un delincuente preso, la justicia está actuando violentamente. Está metiendo a ese preso en la cárcel, o sea, está actuando violentamente. Violentamente lo está privando del usufructo de su propia propiedad, de su propio cuerpo. O sea, le está privando de utilizar libremente su cuerpo, le está privando de utilizar libremente sus energías, le está privando de utilizar libremente su trabajo y el fruto de su trabajo, o sea, la justicia, como pueden ver, lo está privando de su derecho natural, pero como resultado, o mejor dicho, en defensa de una agresión previa. Esa persona, para caer en la prisión y sufrir la privación de su derecho natural, previamente debió haber agredido la propiedad privada de otra persona, su cuerpo, su energía, su trabajo, los bienes intercambiados a partir del comercio, o sea, los títulos de propiedad intercambiados vía comercio, o los bienes productos del trabajo de ese individuo. Ahora bien, para poder actuar en represalia, en respuesta violentamente, la amenaza tuvo que haber sido tangible, palpable, corpórea, física. Tuvo que haber habido una agresión real y en el presente. ¿Ok? O sea, una agresión efectiva. Se cometió la agresión efectiva, palpable, corpórea, medible, presente, luego de que tuvo lugar, y una vez después de que tuvo lugar, se puede utilizar la agresión, la violencia como respuesta. Obviamente hay un límite. ¿Cuál es el límite? A ver, la violencia que se utiliza como respuesta no puede ser nunca mayor que la agresión previa que cometió el delincuente. Si la respuesta llegara a superar la agresión previa, el que responde pasaría a ser delincuente y podría sufrir una demanda judicial porque él, al sobrepasarse en su respuesta, estaría empezando a delinquir, a lastimar
por arriba de lo sufrido previamente, la propiedad privada. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque yendo hacia la cuarentena, yendo al aislamiento social preventivo obligatorio, ustedes pueden ver que no sucede nada de esto que estoy explicando. Lo que convierte al Estado y a los políticos en delincuentes, porque no cumplen ninguna de estas normas del derecho natural. Y es muy claro, nos meten a todos en prisión domiciliaria, o sea, nos privan a todos del derecho natural de el usufructo en libertad de nuestro cuerpo, del usufructo en libertad de nuestras energías, del usufructo en libertad de nuestro trabajo, del usufructo en libertad del producido de nuestro trabajo. Y también nos impiden intercambiarnos títulos de propiedad a partir del comercio por las dudas. ¿Ok? Por las dudas, para resumirlo en una palabra. O sea, yo no he violentado a nadie efectivamente, corpóreamente, en el presente y en forma cuantificable y medible. ¿Ok? Yo no he lesionado a nadie. Y me metieron en prisión domiciliaria. Es más, este DNU presidencial trata por igual al sano que al que está enfermo. Cuando digo trata por igual es, ninguno de los dos pueden utilizar en libertad la propiedad privada de su cuerpo, la propiedad privada de sus energías, la propiedad privada del trabajo y el resultado del trabajo. Ninguno de los dos. Es más, ustedes se pueden fijar que dicen, no, porque si estás contagiado vas a contagiar a un tercero. Acá también hay un error. ¿Por qué? Porque aún estando enfermo, no es seguro que yo vaya a contagiar a alguien. Yo puedo estar con alguien y puedo no contagiarlo. Puedo estar con varias personas y ninguna terminar contagiada. Y a mí, por las dudas, me meten en prisión domiciliaria. Es más, el resultado no es certero, no es seguro. Y yo puedo inclusive generar diferentes tipos de contagios. Yo puedo contagiar a alguien en forma asintomática. Lo contagié y ni se dio cuenta que lo contagié. Y él no sufre nada. Yo puedo generar un cuadro extremadamente leve del otro lado y el contagiado puede tener solamente 2 días de tos con 37,5 de fiebre. O puedo generar un cuadro intermedio. O peor, sí, puedo generar en un tercero un cuadro médico complicado. O inclusive puedo generar la muerte. O sea, como pueden ver, describí todo el arco iris de posibilidades. Ninguna es cierta, pero por las dudas nos meten a todos en prisión domiciliaria como si todos, indudablemente, en un 100% de posibilidades, fuéramos a generar lo peor. Y el punto es que cuando violentamos estas normas básicas y permitimos que la violencia sea utilizada en forma ofensiva, como hace el Estado y los burócratas del Estado, en lugar de en forma defensiva, cuando permitimos
que sea utilizada por las dudas y en pos de evitar daños que no se sabe cuáles van a ser, dudosos, inciertos, potenciales y por las dudas, en lugar de utilizarla porque ya se hizo un daño certero, corpóreo, presente, medible, estamos abriendo una puerta hacia una escalera en la cual los riesgos hacia la tiranía, el despotismo, los dictadores, el avasallamiento sistemático y cada vez mayor de los derechos individuales es más grande. O sea, puede suceder que al permitir esto, la casta política suba 5 escalones, suba 10 escalones, o suba 2 pisos, o suba 5 o 6 pisos. El problema es que sabemos todos que a la casta política le encanta subir pisos y escalones. Y está mandada a hacer para destrozar nuestros derechos individuales si permitimos que avasallen los derechos naturales. Entonces, cuando miramos estos en términos éticos y morales, visualizamos que la única solución y la única posibilidad es que no haya cuarentena obligatoria. Es que no haya confinamiento obligatorio. Lo que debe haber en su lugar, la única y mejor alternativa por lejos, es que a la gente se le explique los riesgos, a la gente se le explique detalladamente cómo minimizar esos riesgos, y vaya que el Estado tiene canales para hacerlo, porque pagamos una trosca de impuestos para que haya educación pública, ya sea de gestión privada, ya sea de gestión estatal. Hay pauta gubernamental, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, como a nivel nacional, que invade a los grandes comunicadores en la radio y en la televisión. Entonces, los gobiernos tienen instrumentos para hacer que esto sea voluntario y que la responsabilidad recaiga sobre los individuos. Y los resultados netos van a ser mucho mejores que con una cuarentena obligatoria. Más aún en un país como Argentina, donde esta escalera es eléctrica y nos pueden llevar muy rápido a Venezuela. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco la atención en esta nueva emisión de Economía al Cuadrado y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, señores.